El sobre Manila, con mi nombre mal escrito, Marlene, con una maldita E, fue la primera señal de alerta. Recursos Humanos lo deslizó por la mesa como si fuera una multa de aparcamiento. Sus ojos ya estaban vidriosos, como si hubieran practicado el discurso frente al espejo mientras se cepillaban los dientes. Debido a una reestructuración interna, tu puesto se ha considerado redundante. Pero bueno, has tenido una buena trayectoria. 12 años es, vaya, muchísimo tiempo. Entonces la línea, la que llevaré a la tumba, cosida en el forro de mi ira como una maldición. Eres reemplazable. No grité. No lloré. Ni siquiera parpadeé. Solo sonreí con esa cortesía típica de las mujeres del Medio Oeste cuando planean mentalmente la arquitectura del infierno. Regresé a mi escritorio, una oficina en la esquina, ganada tras una década comiendo basura en silencio, y saqué la caja que guardaba debajo. La que, según me dije, era, por si acaso. Aunque, en el fondo, una parte salvaje de mí lo sabía. Dentro, bálsamo labial seco, una taza rota que decía reina del cumplimiento y una carpeta polvorienta etiquetada esperar por motivos legales escrito con mi propia letra. Esa carpeta estaba llena de pecados que ningún círculo de oración de la empresa podía lavar, registros de proveedores retroactivos, correos electrónicos marcados como confidenciales y una nota adhesiva del director financiero que literalmente decía: «Hagamos que esto desaparezca». Mientras empacaba, mis compañeros de trabajo me observaban como si intentaran no hacerlo. Algunos me miraron con lástima. Un valiente articuló: «Lo siento mucho». Como si me hubiera atropellado un autobús, en lugar de una sociopatía burocrática. No me despedí. Ni siquiera cerré la sesión. Simplemente dejé la credencial de seguridad en el escritorio, miré a mi alrededor una vez y salí por la puerta principal como un fantasma que acaba de recordar que nunca estuvo realmente vivo. Y oye, si has llegado hasta aquí y eres parte del 97% de personas que escuchan estas historias sin suscribirse, tal vez ahora sea el momento. Estoy intentando alcanzar mis primeros 10.000 suscriptores y, a diferencia de Verity Line Solutions, realmente valoro la lealtad. De todos modos, 2 días después, mientras limpiaba el arroz congelado de una cazuela en pijama, recibí un mensaje de LinkedIn de Alan Roth. Solía trabajar en el área de cumplimiento de adquisiciones federales. Ahora tenía un título vago como analista senior de supervisión en la Oficina de Supervisión Regulatoria. Una vez tomó café en una conferencia en Phoenix. Llevaba una corbata de bolo, lo recuerdo, y comía sopa con tenedor. Buen tipo. Raro, pero con el estilo de un maestro de ajedrez que no te dice que está ganando. Su mensaje, simple. ¿Estás libre para almorzar la semana que viene? Me gustaría comentarte algo. Ahora, la mayoría de la gente asumiría que son solo tonterías de networking, un poco de ponerse al día. Pero cuando un tipo que sabe la diferencia entre sanciones civiles y acusaciones federales te invita a comer, tu carrera simplemente se va por la borda como un yogur caducado. Anda tú. Y lo hice. Vestía de negro. Tomé el tren al centro como si todavía perteneciera al bullicio. Nos conocimos en un pequeño lugar llamado Duval, donde el menú no tenía precios y los camareros no sonreían. Alan pidió steak tartare. Yo pedí agua y una ensalada César con aderezo aparte. Porque con los aperitivos no se muestran las cartas. Verity Line, dijo, cortando carne cruda como si diseccionara una confesión. He oído que se están reestructurando. ¡Qué vergüenza!, dije. Luego se inclinó y susurró, como si fuéramos niños en un campamento de verano intercambiando historias de fantasmas. Nos vendría bien alguien como tú. Alguien que sepa dónde están enterrados los cuerpos. No me inmuté. No sonreí. Simplemente me sequé la comisura de los labios con una servilleta de lino y dije: «Cuéntame más». Alan no me pidió un currículum. Ya sabía lo que había hecho. Sabía de las auditorías que había salvado. Los dientes que había sacado de informes falsificados del 4º trimestre. Un proveedor extranjero que por arte de magia se volvió nacional a efectos fiscales, gracias a un conveniente cambio de código postal. ¡Diablos! Yo impartí la mitad de los seminarios sobre cumplimiento que todavía utilizaba su departamento. Él simplemente hizo girar su whisky como un hombre con secretos y dijo: «Tenemos una vacante, división de auditoría interna. Autoridad absoluta.
Estarías leyendo las entrañas de todas las empresas como Verity Line en un radio de 160 kilómetros. Me reí, amarga y secamente. ¿Quieres decir que voy a ser el fantasma que regresa con un portapapeles? Él sonrió. Solo si traes tu propio bolígrafo. Le dije que lo pensaría. Pero ambos sabíamos que ya lo había hecho. Aún así, pasé esa noche caminando de un lado a otro por mi apartamento en calcetines y una camiseta de dormir que decía el empleado más aceptable del mundo. Mi gato Milton me miró como si esperara que tuviera un plan. No lo hice. No. Sin embargo, lo que sentía era ira, fría, afilada, envuelta en la traición de 12 años de horas extras sin pagar y revisiones de Gaslit. Lo que no tenía era una razón para creer que podía hacer algo al respecto. ¿Quién era yo en realidad? Un viejo de mediana edad, un gurú del cumplimiento, con un cajón lleno de bolígrafos robados y un banner de LinkedIn que aún mostraba el horrible retiro corporativo del año pasado. Pero entonces, volví a abrir esa carpeta polvorienta, la reservada para asuntos legales. Vi la copia de un contrato con un proveedor que me ordenaron no sellar con fecha, el presupuesto manipulado del tercer trimestre, la nota anónima que me metieron debajo del teclado en 2020. Están ocultando activos en el extranjero. No puedo decir más. Revisen los correos electrónicos del director de tecnología. Recordé cada momento. Me mordí la lengua cada vez que me decían que era demasiado rígido o que no era buen compañero de equipo por señalar infracciones que podrían haber hundido a la empresa 2 veces. Y me di cuenta de que no era desechable. Era peligroso. Solicitar un puesto en la Oficina de Supervisión Regulatoria no fue complicado. Los empleos gubernamentales rara vez lo son. La clave está en la redacción, saber qué casillas marcar, qué palabras clave usar como migas de pan en el monótono lenguaje de recursos humanos. No mentí, simplemente elegí mis verdades con cuidado. Cuando apareció la última pantalla preguntándome si tenía algún conflicto de intereses previo o conocimiento interno de empresas que podría regular, me detuve. Pasé el cursor sobre el teclado y escribí. Sí. Verity Line Solutions. Ex especialista senior en cumplimiento normativo. 12 años de experiencia. En comentarios adicionales escribí, sé dónde están enterrados los cuerpos y puedo leer un balance como si fuera una confesión de asesinato. Pasaron 2 semanas. Durante ese tiempo, hice lo que cualquier mujer recién despedida, a mitad de carrera, con rencor y demasiados cuadernos, haría. Empecé a correr. Con mucha intensidad. Mi sobrina lo odiaba, pero me daba la ilusión de movimiento, de control. Busqué viejos expedientes del caso Oro como si fueran cuentos para dormir, leí sobre los estatutos de los denunciantes por diversión. Entonces, una tarde, mientras preparaba café instantáneo con agua que sabía a arrepentimiento y yeso, recibí el correo electrónico. Bienvenidos a la Oficina de Supervisión Regulatoria. La orientación comienza el lunes. Sin fanfarrias. Sin globos. Solo el golpe sordo de una puerta al abrirse. No era venganza. Todavía no, pero era una llave. Y yo ya estaba junto a la cerradura. La incorporación al gobierno es como un simulacro de ahogamiento con siglas. Asistí a 4 días de sesiones de capacitación que sonaban a nombres en clave desechados de la Guerra Fría, alineación con FURPA y FAB, circular OMA 23, protocolos de cumplimiento, señales de alerta de subterfugios de subcontratistas. Para el miércoles, tenía una migraña con forma de diagrama de flujo. Pero la cuestión es la siguiente. Una vez que se elimina el tedio y el café con sabor a declaraciones de impuestos quemadas, lo que queda es poder. Poder real, el que no se consigue con títulos de trabajo ni placas de oficina, sino con acceso. Ya no solo cumplía. Estaba, el cumplimiento, el reglamento y el árbitro. Mi placa me abrió más que puertas, me abrió bases de datos, registros, auditorías internas, archivos confidenciales, registros de gastos de años atrás. Todo lo que antes estaba censurado ahora estaba frente a mí como un confesionario abierto, esperando a un sacerdote rencoroso. Una tarde, enterrado 3 pestañas en una herramienta de revisión de auditoría trimestral, abrí los datos financieros de Verity Line, no porque me lo pidieran, sino porque quería ver si todavía estaban bailando en el mismo borde del precipicio. Pasé una década intentando evitar que se cayeran. A primera vista, limpio. Demasiado limpio. Como si alguien hubiera pasado lejía por los libros.
Pero no fueron los grandes números lo que lo delató. Fue algo más pequeño, una miga de pan. En el segundo trimestre, los servicios de consultoría mostraron un aumento del 43%, pero el proveedor indicado no había cambiado. Lo que sí había cambiado era el código de gasto, el mismo importe de la factura, las mismas fechas de pago, pero a mitad del trimestre, se habían redirigido del cumplimiento operativo al pronóstico estratégico. Eso es como decir que tu abogado de divorcio ahora es instructor de yoga porque usa pantalones cómodos. Sin memorando. Sin explicación. Solo un cambio. Para el ojo inexperto, nada. Pero para alguien como yo, apestaba peor que el cóctel de camarones que sobró de la gala corporativa de 2019 a la que no me invitaron, pero que audité de todos modos. Esa pequeña confusión de códigos significaba que estaban ocultando algo. Oh, lavarlo de todas formas. Conocía ese truco. Era el equivalente digital a barrer la suciedad debajo de una alfombra nueva y esperar que nadie notara el bulto. Marqué la transacción, creé una nota privada en el archivo de la agencia y la marqué para escalar. No porque planeara actuar de inmediato. No, esto no funciona así. No era venganza, era cirugía. Lenta, cuidadosa, clínica. Y conocía las venas de Verity Lines como un vampiro. Lo que realmente encendió la mecha fue algo que Alan dijo de pasada durante una pausa para fumar detrás del edificio. Encendió un cigarrillo con la misma mano que sostenía un expediente de cumplimiento y murmuró: la mayoría de las empresas no son descubiertas por ser inteligentes. Son descubiertas porque creen que nadie las ve. Me miró de reojo, largo rato, y me di cuenta de que ahora sí había alguien. Esa noche no dormí. En cambio, abrí mi disco duro personal de respaldo, el que había duplicado justo antes de salir de Verity Line. Legalmente turbio, quizá, pero digamos simplemente que nunca me dieron un acuerdo de confidencialidad que romper. Comparé el cambio de categoría con algunos correos electrónicos que tenía archivados. Uno me llamó la atención, un mensaje del director de operaciones, enviado a altas horas de la noche durante el segundo trimestre. Línea de asunto, reclasifiquemos esto. Nadie, solo un archivo adjunto etiquetado ajuste escudo sube final 2 usa este XLSX. Y eso, amigos míos, fue el susurro que se convierte en grito. No solo me habían reemplazado, habían asumido que me fui con las manos vacías. Pero no fue así. ¿Y el silencio que les di? Nunca fue rendición, fue estrategia. El universo tiene un sentido del humor enfermizo. Me enteré de mi reemplazo mientras calentaba las sobras de chili en el microondas en la sala de descanso de oro. Uno había dejado una copia de compendio de cumplimiento, básicamente el Tiger Beat de los profesionales regulatorios, abierto en el mostrador. Y allí, en la notable barra lateral del nuevo empleado, había una pequeña y engreída foto de su rostro que me hizo atragantarme con un frijol. Tyler Hissam, de 23 años, se incorpora a Verity Line Solutions como director interino de cumplimiento. Anteriormente realizó prácticas en la misma empresa. Tyler, es decir, el sobrino del director de operaciones. Como en la publicación ambulante de LinkedIn que una vez me preguntó si realmente debíamos informar sobre los obsequios de menos de $50 durante su pasantía de verano. Lo recuerdo porque me mostró una botella de whisky con un valor de $49.99 y actuó como si hubiera hackeado al IRS. Lo busqué. Su perfil de LinkedIn decía: me apasiona la integridad corporativa y los marcos escalables que promueven la ética ágil. No sé qué significa eso, pero parece que lo generó ChatGPT después de haber sido alimentado a la fuerza con charlas TED y comerciales de spray corporal Axe. Sin certificaciones. Sin CFE. Sin CPA. Ni siquiera una maldita insignia de HRC. Solo una foto de colega, una cita motivadora de Elon Musk y un currículum más corto que la capacidad de atención de quienes me despidieron. Me senté allí, con la cuchara de plástico colgando en el aire y el chile olvidado. No solo me reemplazaron, sino que me reemplazaron con este. Más tarde esa semana, después de terminar una capacitación obligatoria sobre confidencialidad de los denunciantes, hice lo que me dije a mí mismo que no haría. Busqué en el archivo interno de quejas de AI. Me dije que era curiosidad, una pequeña vuelta de la victoria, solo para ver si Verity Line había aparecido desde mi salida. Y así fue.
Guardada en una base de datos con toda la urgencia de una tarjeta de cumpleaños olvidada, había una denuncia presentada hace 8 semanas por alguien de la unidad de cumplimiento de adquisiciones, mi antiguo departamento. El expediente se había marcado para revisión, pero nunca se escaló. ¿Motivo? Capacidad de trabajo pendiente. El asunto. Pagos sospechosos en el extranjero, además de presión para eliminar registros antiguos de proveedores. Adjunto una declaración de 2 páginas, con muchas censuras, pero reconocí la voz. Sara. De voz suave, obsesionada con los detalles. Solía llevar magdalenas de pistacho a las reuniones de los viernes. Ella no denunciaría un clip fuera de lugar a menos que supiera que algo andaba mal. Y estaba dirigido directamente al señor Dreyfus, es decir, a mí. Lo presenté la semana después de irme. Lo leí 3 veces. Luego me levanté. Caminé por el pasillo hasta la oficina de iniciación de auditoría y presenté el formulario 190, solicitud de auditoría formal de cumplimiento. Objetivo: soluciones de línea variada. Preocupaciones principales: irregularidades en la reclasificación financiera, supresión de denunciantes, información errónea de proveedores offshore y posible negligencia intencional bajo la ley de reforma ética. 24 horas después, me dieron luz verde. Sin preguntas. Solo. La aprobación en línea procedió. El auditor principal asignado, Alan, deslizó la documentación sobre mi escritorio a la mañana siguiente, no dijo ni una palabra, solo asintió una vez, como un sacerdote entregando una reliquia sagrada. Y así, la soga empezó a apretarse, no alrededor de sus cuellos todavía, sino alrededor de las mentiras que apilaban como bloques de jenga y asumían que nunca caerían. Tyler estaba a punto de descubrir que los marcos escalables no significan nada cuando tus informes trimestrales parecen confesiones criminales. Y esta vez, no habría ninguna carpeta marcada como retener para asuntos legales. Solo estaría yo. Dicen que la mayoría de la gente se aleja de un edificio en llamas. Eso no es cierto. La mayoría lo ve arder desde el otro lado de la calle, con una mezcla de palomitas y una negación plausible. A menos que ellos mismos construyeran el maldito lugar, entonces corren, silenciosa y discretamente, como ratas de una hoja de cálculo. Así que empecé a llamar a los fantasmas. Sin mucho ruido, sin correos electrónicos ni membretes de la agencia. Solo unos cuantos mensajes de texto cuidadosamente redactados, algunos mensajes de Signal a altas horas de la noche y un encuentro casual en una panadería cooperativa donde uno de los antiguos gerentes de compras ahora vendía donas veganas, como si su MBA nunca hubiera existido. Primero fue Jorge, exanalista de presupuestos. Un tipo listo, pero ahora muy nervioso. Me recibió en el estacionamiento de un Target, como si estuviéramos intercambiando uranio en lugar de chismes corporativos. Ni siquiera bajó la ventanilla del todo. «No te lo dije yo», murmuró, con la mirada fija como si le debiera dinero a Hacienda y a su exesposa. «Pero ese becario, Tyler, no tiene ni idea de lo que hace». Le dieron acceso de solo lectura a la mayoría de los sistemas y le dijeron al equipo junior que se asegurara de que todo cuadrara. «¿Esa es la directiva? ¿Alinearlo, no corregirlo?», pregunté. Jorge resopló. «¿Documentando?» La mitad de las entradas del tercer trimestre eran capturas de pantalla de Excel. Ni preguntes por el proveedor 64.731. Nadie sabe quién es, pero facturan mensualmente y cobran. Le di las gracias. Salió corriendo como si yo fuera radiactivo. La siguiente fue Diane. Antes era la coordinadora de contratos, mordaz, cínica y alérgica a las tonterías. Aceptó un café, pero trajo a su primo abogado y se negó a hablar a menos que nos sentáramos cerca de una fuente, por si acaso tenían micrófonos. Le dije que no llevaba ningún micrófono. Ella dijo, «No dije que lo fueras». No tenía mucho, pero confirmó algo que sospechaba. Después de mi partida, Barity Line elaboró 3 informes internos reclasificando los pagos a proveedores, ninguno de los cuales se compartió con la Junta. Tyler firmó 2 de ellos, dijo, pero no creía que entendiera lo que estaba aprobando. Lo vio copiar y pegar su firma digital de un correo electrónico antiguo. Entonces llegó y la hice. No me esperaba en un parque ni en un restaurante. Me envió una memoria USB, sin remitente, solo un sobresencillo con una nota y una letra que reconocí al instante, por si acaso me echan la culpa.
Lo conecté usando una laptop de prepago en la oficina. Dentro había copias de seguridad de informes internos de los últimos 2 años, verificados y con fecha. Algunos estaban claramente marcados como V3 final aprobado, otros como V3 final aprobado redactado para la Junta. Había comparaciones, cambios en partidas, eliminación de códigos de proveedor y comentarios en los márgenes como «limpien esto ante ojos externos» y «Tyler no necesita ver esta versión». Mis manos ya no temblaban. Ya no. Abrí una nueva carpeta en mi disco duro cifrado, el expediente Variety Line, y comencé a ordenar. Cada archivo se convirtió en un clavo, cada transacción manipulada en un martillo, cada marca de tiempo fraudulenta en un centímetro más de cuerda tensada. A medianoche, tenía un informe preliminar de 38 páginas, anotado y con referencias cruzadas, listo para pasar por la trituradora de estatutos federales como si fueran notas de un sermón dominical. Esto ya no era solo un caso. Era un ajuste de cuentas. Con un rastro de papel. Introdujeron sus mentiras en hojas de cálculo, asumiendo que nadie leería entre columnas. Pero yo hablaba Excel como un segundo idioma, y ahora estaba construyendo una historia, un error de fórmula a la vez. La invitación llegó en cartulina color marfil, como si fuera 1997 y los impresores aún no hubieran descubierto el correo electrónico, bala anual de iniciativas de alfabetización de la Fundación Variety Line. Se leyó con el brillo justo en el encabezado para gritar deducción de impuestos. Estuve a punto de tirarlo, hasta que me di cuenta del patrocinador anfitrión, Lanston Keller, el propio director ejecutivo de Variety Line. Confirmé mi asistencia, sí. No porque quisiera beber un chardonnay tibio bajo candelabros con personas que antes fingían no escucharme en las reuniones, sino porque el evento era público y me habían invitado como cara nueva de la Oficina de Supervisión Regulatoria, una señal cortés para la clase alta, los observadores están entre ustedes. Llevaba un vestido negro que no había desempolvado desde la desafortunada segunda boda de mi sobrina, y lo combiné con la tranquila confianza de alguien que ahora llevaba una insignia en lugar de una tarjeta de acceso al edificio. La sala era pura filantropía corporativa y performativa. El vino blanco fluía como un arrepentimiento, un trío de jazz tocaba cerca del buffet, y en algún rincón, un vicepresidente de recursos humanos sudaba visiblemente en su cóctel de camarones. Fue hermoso. Me sentaron en la mesa 6, con asientos firmados y en orden alfabético, y allí, sobre un mantel blanco y unas tarjetas de ubicación extrañas, estaba ella, Cynthia Keller, la esposa del director ejecutivo. Una mujer cuyo aura irradiaba dinero, pilates y un educado desdén hacia cualquiera que trajera agua del grifo a una cena. Hacía años que no la veía. Desde que dio un discurso en un almuerzo de empleados y se refirió a nosotros como las personas pequeñas que hacen que sucedan grandes cosas. Me saludó con el tipo de sonrisa que dice, no sé quién eres, pero me criaron para.